Solo tienes que pasar el hilo por dentro de las cuentas para esconderlo y cortar. Necesitamos cuentas de tubo, cuentas redondas, pendientes de diamante de imitación, aguja, hilo nylon. Comencemos. Pasa la aguja 2 veces por la cuenta de tope. Toma una cuenta de tubo. Toma otra cuenta y pasa la aguja por el lado opuesto de donde sale el hilo. Pasas la aguja por la cuenta recién agregada. Toma una cuenta y pasa la aguja por el lado opuesto de donde sale el hilo. Pasa la aguja por la cuenta de la derecha. Repite este procedimiento hasta completar 8 cuentas. Aquí giré el trabajo. Nuevamente gira el trabajo. Toma 2 cuentas, pasa la aguja por el hilo de las cuentas inferiores y regresa por la cuenta de la izquierda. Continúa con la puntada ladrillo hasta acabar la fila. Pasa la aguja por dentro de las cuentas. Hasta regresar a la misma cuenta. Toma 2 cuentas, pasa la aguja por el hilo de las cuentas inferiores y regresa por la cuenta de la derecha. Continúa con la puntada ladrillo hasta acabar la fila.
Pasa la aguja por dentro de las cuentas hasta regresar a la misma cuenta. Toma dos cuentas, pasa la aguja por el hilo de las cuentas inferiores y regresa por la cuenta de la izquierda. Continúa con la puntada ladrillo hasta acabar la fila. Toma dos cuentas de tubo. Y pasa la aguja por la cuenta del otro extremo. Pasamos la aguja por dentro de las cuentas. Toma una cuenta y pasas la aguja por la cuenta de tubo. Y así repites en los tres lados. Pasa la aguja por dentro de las cuentas. Agregamos 4 cuentas que formarán la argollita. Pasa la aguja por dentro de las cuentas. Retira la cuenta de tope y el hilo se esconderá al final del trabajo. Toma dos cuentas. Pasa la aguja por el hilo de las cuentas inferiores y regresa por la cuenta de la izquierda. Continúa con la puntada ladrillo hasta acabar la fila. Al final de la fila se hace un aumento, colocando una cuenta en el mismo lugar de la cuenta anterior. Comenzamos con la parte de los flecos. Tomamos 7 cuentas redondas. Agregamos una cuenta de tubo y 3 cuentas redondas. Tomamos una cuenta negra y pasamos la aguja por donde sale el hilo y jalas. Pasamos a la siguiente cuenta. Tomamos 8 cuentas redondas. Agregamos una cuenta de tubo y 3 cuentas redondas.
Tomamos una cuenta negra y pasamos la aguja por donde sale el hilo y jalas. Pasamos a la siguiente cuenta. Tomamos 9 cuentas redondas. Agregamos una cuenta de tubo y 3 cuentas redondas. Tomamos una cuenta negra y pasamos la aguja por donde sale el hilo y jalas. Pasamos a la siguiente cuenta. Tomamos 10 cuentas redondas. Agregamos una cuenta de tubo y 3 cuentas redondas. Tomamos una cuenta negra y pasamos la aguja por donde sale el hilo y jalas. Ups, se me acaba el hilo. Así es que lo cambiaré. Solo tienes que pasar el hilo por dentro de las cuentas para esconderlo y cortar. Ahora colocamos un hilo nuevo. Pasa el hilo por dentro de las cuentas hasta llegar al lugar que nos quedamos. Tomamos 11 cuentas. Agregamos una cuenta de tubo y 3 cuentas redondas. Tomamos una cuenta negra y pasamos la aguja por donde sale el hilo y jalas. Pasamos a la siguiente cuenta. Continuamos y agregamos 10 cuentas, 9 cuentas, 8 cuentas, 7 cuentas. Escondemos el hilo y finalmente cortamos. Terminamos agregando el arito y el pendiente.